Por mi proyecto final, decidí investigar la educación en Latinoamérica. Me inspiró la lectura de Cheng sobre la vida intelectual durante la colonia, y especialmente interesado en la implicación de la Iglesia Católica. Durante todo este video, habrá un tema común sobre la influencia de religión en educación. Primero voy a discutir las actuales puntuaciones de prueba internacional y voy a establecer una comparación entre los países Latinoamérica y el resto del mundo, y una comparación entre los países dentro de Latinoamérica. Entonces voy a cubrir la historia de educación en Latinoamérica, comenzando con las colonias en general y entonces siguiendo el camino hacia los sistemas actuales en educación en Chile y Perú. A continuación, describiré estos sistemas y sus méritos antes de terminar con una revisión de la influencia religiosa en cada uno de estos sistemas. Hay una organización, se llama Programa de Evaluación de Estudiantes Internacionales, en inglés Program for International Student Assessment, o PISA. Recopilan datos sobre calificaciones de las pruebas internacionales en matemáticas, ciencia y lectura. Aquí son figuras de su análisis en el 2015. Los países participantes de Latinoamérica se destacan en varios colores. Podemos ver que, de los países del mundo que participan, los países de Latinoamérica llenan muchos de los lugares más débiles por comparación. Esto es una indicación que la educación en Latinoamérica es deficiente. Vale la pena notar que los estudiantes tienen 15 años cuando toman estas pruebas, y por lo tanto voy a centrarme en escuela primaria y secundaria en este informe, a diferencia de educación universitaria. Cuando miramos más de cerca en las calificaciones, podemos comparar los países dentro de Latinoamérica. En todas de las categorías, Perú es hacia la inferior de las puntuaciones y Chile es hacia el superior de las puntuaciones. Esto es como decidí a examinar estos países y comparar sus sistemas de educación para ver lo que funciona y lo que no. Con la llegada de los conquistadores, los españoles y sus ideas, nuevos sistemas de vida fueron introducidos en las colonias, incluyendo el desarrollo de un nuevo sistema de educación. Este sistema trabaja en introducir los costumbres y valores españoles a las colonias y replicar la manera de vida de España en Sudamérica. En el comienzo, educación se ofreció a los peninsulares solo, pero con tiempo los mestizos se admitían también. Sería mucho tiempo antes de que se hiciera hincapié en la educación de los pueblos indígenas. Incluso para los peninsulares y mestizos, la calidad de su educación fue limitada por la influencia de religión. Según Cheng, la Iglesia mantuvo un monopolio sobre la educación. Las primeras escuelas fueron construidas y desarrolladas debajo la dirección de la Iglesia Católica, y las lecciones enfocaron en una filosofía escolástica. Escolasticismo fue una práctica común en la educación colonial. Se usó difundir y mantener el control cristiano. Es el uso de las ideas aristotélicas apoyar el cristianismo. La Iglesia usó silogismos para apoyar sus reclamaciones y desalentar la curiosidad en nombre de la fe. Me parece durante un tiempo de gran avance científico en todo el mundo, fue un gran servicio a los estudiantes en Latinoamérica a fallar de enseñar el método científico. Durante el periodo colonial, los sistemas educativos en los dos lugares fue completamente dominada por la Iglesia Católica y solo se ofrecía a los hijos de las élites.
Sin embargo, en Chile, las desventajas del control clerical sobre el gobierno y la educación se realizaron rápidamente. Querían crear una escuela que fue independiente de la Iglesia, que estaba disponible para el público en general. Con estos objetivos en mente, la Universidad de San Felipe nació en 1758. Un poco tiempo más después, una universidad de medicina abrió. La formación de estas escuelas resultó en un gran impacto en la calidad de la educación primaria. Con un nuevo enfoque en educación, los graduados trabajaron para lograr la reforma de la educación primaria y el desarrollo de la educación secundaria. Por fin del siglo XVIII, 4 escuelas secundarias abrieron. Con la disminución del poder de la Iglesia y el deseo por independencia de religión, los jesuitas fueron expulsados en 1767. La Guerra de Independencia trajo muchos cambios a Chile, incluyendo reformas educativas. Había 3 partes de la guerra. Durante Patria Vieja, debajo de control patriótico, una planea por la educación primaria se provisto en cada comunidad con más de 50 familias. Pero la Reconquista impidió su éxito. Con la Reconquista de España, la Iglesia recuperó parte de su poder. El final parte de la Guerra de Independencia en Chile fue Patria Nuevo. Con la victoria de independencia, el sistema de educación fue reorganizado completamente, con la influencia de Inglaterra. Durante este tiempo había muchas luchas entre el gobierno y el clero por control de las escuelas. Con la guerra civil, la lucha por control de la educación cambió de la Iglesia y el gobierno a una lucha entre los partidos, los peluchones y los pipiolos. Más recientemente, fueron 3 grandes grupos de reformas. En 1980, durante la dictadura militar, entre 1973 y 1990, fue una reforma que se centró en la estructura del sistema y usó reglas formales y mandatos para mejorar la eficiencia de las escuelas. En 1990, debajo de un nuevo gobierno socialista, hubo otra reforma que se centró en calidad y equidad y usó reglas informales y los incentivos a mejorar la cultura de las escuelas. En 1996 hubo otra reforma socialista que se centró en la mejora del rendimiento en todas las dimensiones, centrándose en la responsabilidad y la infraestructura de la información. Implicaba extender la día de escuela, aumentando el tiempo que niños pasaban en escuela. Un nuevo currículo que incluyendo habilidades como el pensamiento crítico, la resolución de problemas y la comunicación. En Perú, reformas de educación no se hicieron tan rápidamente. El sistema colonial permaneció hasta la Guerra de Independencia en 1821. La primera reforma no se implementó hasta que el nuevo gobierno republicano se estabilizó. En 1828, el gobierno proporcionó educación pública gratuita a todos los ciudadanos peruanos, incluyendo las mujeres. Pero la educación de las mujeres en este momento se centró en habilidades domésticas. La educación primaria de las niñas permaneció debajo control de la Iglesia Católica por mucho más tiempo de los niños. En 1850 se aprobó la primera ley formal de educación para mejorar los aspectos administrativos del nuevo sistema. En 1937, el Ministerio de Educación fue creado por el gobierno federal para supervisar política educativa. Las oportunidades educativas permanecieron mínimas en las zonas rurales.
En 1993 se aprobó una ley que educación primaria y secundaria fueron obligatorios de niños en edad escolar. El acceso a educación estaba aumentando en zonas rurales. En 2003 se aprobó una ley que educación se debe proporcionar a los pueblos indígenas y en zonas con grandes poblaciones se requirió proporcionar textos en lenguas indígenas también. A fin de 2016, el gobierno aprobó un nuevo currículo que introdujo conceptos como derechos sexuales y reproductivos, el aborto y orientación de género. Pero desafortunadamente la ley fue retirada después de menos de un año porque había mucha resistencia de los padres y la Iglesia Católica. Los sistemas de educación actual en Chile y Perú en realidad son muy similares, a pesar de las diferencias en su historia. Aquí es una tabla que muestra algunos importantes datos sobre los países y sus sistemas de educación. En promedio, estudiantes en Chile pasan 16 años en escuela primaria, secundaria y terciaria, pero en Perú solo 13 años. En los dos países, escuela primaria y secundaria son obligatorias desde las edades de 6 y 17, pero las edades dentro de escuela primaria y secundaria son diferentes. La tasa de la matrícula y el alfabetismo son un poco más bajo en Perú que en Chile. Chile solo tiene un idioma oficial y 99% de la población lo hablan, y mucha de la gente habla inglés también. Perú tiene 3 idiomas oficiales y las estadísticas indican un mínimo de bilingüismo. Ningún país tiene una religión oficial. Sin embargo, la gran mayoría de los dos países son católicas. La gente de Chile tiene un poco más diversidad en sus religiones y tienen una población más grande que no son religiosos. En Perú se requerían a las escuelas proveer educación en la religión católica. En Chile, educación religiosa se requiere también, pero la ley no requiere una religión específica. Sin embargo, los maestros católicos son más fácilmente disponibles. Así, por lo general, el catolicismo es enseñado.